Buenas noches, mucho gusto. Somos Juan Carlos y Silvia. y estamos en nuestro quinto, ¿verdad? Ya perdí la Nuestro cuenta, sí. quinto lunes de En Contacto. Y hoy vamos a tratar el tema de el corazón y la ciencia y vamos a ver cómo se fusionan estos dos temas. Así que bienvenidas y bienvenidos por este espacio. Muchas gracias por estar acá. No sé si hay alguien que no haya estado con nosotros. Yo creo No, que todos no todos, está. O ¿verdad? Carmen, tal vez. Tal vez, Carmen. Pues bienvenidas y bienvenidos entonces. Bueno, pues para iniciar, solo recordarles las reglas del juego en este espacio, ¿verdad? Tienen abierto o tienen posibilidad de abrir su cámara si quieren que se les vea y pueden compartir con nosotros, pueden hablar a través del micrófono o del chat, solo nos avisan. Y si no se animan, pues igual nos pueden escribir sus comentarios, sus preguntas, para que realmente sea una plática y no nos dejen hablando solitos. Y bueno, como decía Juan Carlos, hoy vamos a hablar del tema del corazón, que algunos de ustedes que nos conocen saben que este es uno de nuestros temas que nos apasionan, que nos encantan y que conocemos el poder tan profundo, sanador y estabilizador, digámoslo así, de este tema. Así que bienvenidas. Y pues vamos a comenzar entonces y vamos a comenzar haciéndoles una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo saben ustedes cuando una emoción que están viviendo viene de el corazón o viene de su cabeza? Entonces piénsenla por ahí. Si alguien quiere opinar, nos responde. Se vale que nos respondan que no saben o lo que ustedes sientan. Es decir, ¿cómo sé que lo que estoy sintiendo, mi emoción, viene del corazón y no es mental, no es de la cabeza? Y con eso iniciamos. Muy bien. Si escuchan un poco el sonido de los perritos, es la música que nos acompaña de fondo, que a veces a esta hora pasan por ahí. Muy bien. También recordarles, ¿verdad? Creo que ya todos han estado con nosotros. Por favor, quédense solo con los que está bien para ustedes. Nosotros nos permitimos decir lo que está bien para nosotros, lo que creemos, lo que nos hace sentido, lo que hemos aprendido de libros, de maestros, de talleres. Pero ustedes, por favor, quédense únicamente con lo que está bien para ustedes. ¿Okay? Y recordar que no se puede grabar tampoco. Esto es un material producido por nosotros. Igual más adelante, esperamos que muy pronto ya pueda estar en YouTube. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Arrancamos. muy bien. Bueno, pues como ven en el título del tema de hoy, ¿verdad? El corazón y la mezcla entre espiritualidad y ciencia. Entonces vamos a hablar de esa mezcla importante realmente, pero vamos a empezar con lo básico. Que lo básico es realmente qué aprendimos nosotros del corazón cuando estudiamos, qué sé yo, biología, ciencias naturales, qué nos dijeron del corazón. Pueden refrescar su memoria y si alguien quiere ponerlo en el chat, está bien. Pero básicamente aprendimos que el corazón era parte del sistema circulatorio, ¿verdad? El motor, la bomba central, y que es un músculo. Y bueno, pues que está bombeando desde el momento en que, prácticamente desde el momento recién que la mamá se entera que está esperando un bebé, o incluso antes de que se entere, a las 4 semanas el corazón ya está latiendo. Y bueno, y luego pues que hay que cuidarlo, y la mayoría de los que andamos por acá a los 30, 40 y más, pues ya le van diciendo a uno, ¿verdad? Que hay que cuidar el corazón, que las grasas, que el colesterol, que las arterias, que lo que come, que el ejercicio, que todo eso es cierto, pero de alguna forma eh, no nos dicen normalmente, ¿verdad? Que cuidemos nuestras emociones o que pongamos más atención a lo que nuestro corazón nos quiere decir, o si nos lo dicen, creemos que es así como romántico el asunto, ¿verdad? Escucha a su corazón, ya le preguntó a su corazón, suena como romanticón y no le hacemos caso cuando realmente lo que vamos a platicar hoy nos hace ver que realmente eso tiene mucho significado a nivel espiritual y místico, y es sabido desde tiempos muy antiguos por los chamanes, los sacerdotes de las diferentes tribus, sabían de ese poder oculto en el corazón. Pero entonces, para empezar a ver, ya no es solo la bomba, el músculo que late y que está ahí bombeando sangre pues todo el tiempo, sino que es más que eso, para empezar. Muy bien. Y como sabemos, ¿verdad? Sobre todo para fechas como el 14 de febrero, para casi cualquier época, cumpleaños, Navidad, lo que sea,
la figura del corazón está presente casi que en todos lados, como una figura de dulzura, de cariño, de amor, ¿no? Entonces, el corazón ha estado prácticamente ahí desde que alguien lo descubrió como marketing, ese símbolo. Sin embargo, para las culturas, el corazón ha sido un elemento muy importante. Más allá del cerebro, ¿sí? El corazón para los egipcios era uno de los órganos más importantes. Se dice que cuando moría un faraón o un personaje importante, eh, el cerebro lo tiraban a los cocodrilos y guardaban, digamos, aparte en el cuerpo de la persona el corazón y los genitales como órganos especiales del cuerpo. ¿Por qué? Porque tanto el cerebro, el corazón como los genitales son centros orgánicos de creación. Sí, los genitales obviamente la creación de la vida, ¿no? La co-creación de la vida. El cerebro y la mente la creación de la realidad. Pero el corazón es como el creador de las realidades más profundas. Y las culturas antiguas tenían muy claro esto. También cuando moría alguien, no sé decirles si eran todos, lo hacían con todos o con alguna gente especial. Está en alguna, perdón, alguna de las pirámides, en las inscripciones, en los glifos de las pirámides, está una balanza, ¿verdad? Cuando moría alguien y ponían una pluma y el corazón. Y si el corazón era más liviano, entendían que la persona podía seguir adelante en su camino espiritual, que podía reencarnarse rápidamente en otro cuerpo o pasar al siguiente nivel dimensional, lo que fuera. Pero si la pluma era más pesada, entonces se entendía que el alma de esa persona tenía que o repetir o hacer algo porque no había logrado como cumplir su misión en esta vida. Entonces, para los egipcios, este tema del corazón, como les digo, era algo muy importante y sabían que en el corazón es como que se guarda el espíritu o ahí reside el espíritu o el alma. Y por lo tanto tenían esa consideración especial del corazón más allá del cerebro y más allá de cualquier otro órgano. Además, para las culturas indígenas, el corazón es un lugar muy importante. En lo personal tengo la formación para ser facilitador del taller Despertando el Corazón Iluminado del maestro Drúmbalo Melquisedec, con quien me certifiqué. Entonces, solo déjenme admitir a alguien acá. Él se formó en muchas culturas, tuvo muchos maestros en su etapa inicial. Varias de las culturas indígenas le fueron mostrando información importante acerca del corazón, entre ellos la cultura maya también. Para la cultura maya y para otras culturas como los Cajuna en Hawái, cuando un niño o una niña llegaba a los 12 años, se les hacía una ceremonia especial, no sé si se seguirá haciendo todavía, en donde se conectaba el corazón con el cerebro. En el cerebro hay unos tubos de luz que al final van a formar la aureola que se le miraba a los santos, pero que en realidad todos la tenemos y sabemos cómo activar esos tubos. En el taller del corazón iluminado se aprende a hacer eso. Entonces, los abuelos iniciaban a sus nietos con esta activación para que su corazón dominara, es decir, no en el mal sentido, sino en el buen sentido, más allá que el cerebro, para que su corazón fuera el que estuviera en primer lugar. Entonces, para las culturas indígenas, el tema del corazón era algo sagrado. El corazón es como un portal dimensional para poder transportar nuestros sueños más anhelados y para poder conectarnos con el mundo que no es el que vemos, ese es el que ven nuestros ojos y el cerebro, sino con el mundo que no vemos, con el mundo que está en la profundidad y que nos conecta con lo más sagrado que existe. También los Waitai y los Maorí de Nueva Zelanda le dieron información importante a Drúmbalo sobre el tema del corazón y sobre todo los Kogi en Colombia. Se escribe K-O-G-I. Ellos son una tribu muy especial. Ellos habitan en las montañas elevadas, nevadas de Santa Marta en Colombia. Cuando llegó el momento de la conquista, ellos subieron tan alto en las montañas que los españoles no lograron alcanzarlos. Por lo tanto, ellos guardaron toda esa información
para que fuera contenida y sin que se contaminara. Y hasta hace un par de décadas, una cuestión así, ellos empezaron a bajar a la civilización y empezaron a transmitir esta información. A través de sueños y varias historias que Drúmbalo cuenta en uno de sus libros, se fueron comunicando con él para poder transmitir una información que ellos querían que Drúmbalo le enviara al mundo. Ellos conocieron a Drúmbalo a través de una historia. Para agosto de 1999 hubo una convergencia cósmica, es decir, una alineación de los planetas. Y según diversas profecías, el mundo ya no tendría que existir como lo conocemos. Y ellos en su mundo interno podían ver qué estaba pasando a nivel de energía del planeta. Y empezaron a ver que había unas esferas de energía alrededor del planeta y que cada vez eran más. Y ellos entendían que gracias a estas esferas de luz y de energía, la conciencia del planeta se había elevado tanto que toda la civilización humana había podido como salir adelante. Entonces, cuando descubrieron a qué se debían estas esferas de energía, se dieron cuenta que era el trabajo que estaba haciendo Drúmbalo a través de la activación de un campo de energía que se llama Merkaba, que de alguna manera todos tenemos ese campo de energía, pero no todos lo tenemos activado necesariamente. Y con el trabajo que hacía Drúmbalo en su antiguo taller de la Flor de la Vida, el principal objetivo de este taller era activar este campo de energía. Entonces, ellos entendieron que Drúmbalo era una persona escuchada por el mundo occidental, que el mundo occidental podría escucharlo y le ponía atención. Entonces, por eso también le dieron la información del corazón. Y ellos le dijeron a Drúmbalo, mira, para que una persona entre a su corazón, solo tiene que ser algo muy sencillo. Tiene que estar durante 9 días en un lugar completamente oscuro, de pie, sin tomar agua ni comer nada. Y luego va a ser muy fácil que entre a su corazón. Y claro, Drúmbalo dijo, eso en Occidente nadie va a poder hacerlo, ¿verdad? ¿Y por qué este tema del corazón? ¿Por qué es importante entrar al corazón? En el corazón, según todas estas tradiciones, cuando entras a tu corazón a nivel de tu conciencia, hay un espacio sagrado dentro de tu corazón. Y dentro del espacio sagrado de tu corazón hay un pequeñito espacio sagrado de tu corazón. Y ese pequeñito espacio es el lugar donde todo fue creado, según todas estas tradiciones. Es un lugar especial donde lo que nosotros decimos es, si no has entrado ahí, si no has estado en ese lugar antes, vas a saber cómo es decir, vas a saber que no has estado en ese lugar porque lo que vas a sentir es muy especial. Para muchas tradiciones y para otros maestros y algunos amigos que están en este tema también, que son maestros espirituales, especialmente uno con quien hemos compartido y que lo hemos mencionado ya algunas veces acá, Norman Delan. Él recibimos juntos el taller de la facilitación. Él me decía, yo he estado en muchos talleres. Yo cuando lo conocí no tenía idea en cuántos talleres había estado este hombre y cuánto había viajado por el mundo. Y él me decía, no he encontrado otro método para entrar al corazón y sentir esa vibración que este método de Drúmbalo. Entonces, por eso es que es tan especial esta información. Y el hecho de poder acceder a ese espacio, si alguna persona ya ha estado ahí, va a reconocer inmediatamente que ha estado ahí. Y quien no ha estado, igual va a reconocer inmediatamente porque es un espacio y es una sensación totalmente diferente a la que cualquier persona haya experimentado. En lo personal me pasó igual también. Entonces, el tema del corazón es muy importante a nivel espiritual porque nos permite entrar a las dimensiones más profundas que como seres humanos podemos entrar. Esto igual, yo puedo decir, no es la única forma, seguro que no es la única forma, pero de las que nosotros conocemos, de las que hemos experimentado y explorado, para nosotros esta es como la forma. Y ahí puedes contactar con seres queridos que fallecieron, puedes encontrar el motivo del por qué viniste y para qué viniste a esta encarnación. Y puedes descubrir el universo entero, puedes viajar por las dimensiones. El tema es que, digamos, para entrar al espacio sagrado, además de tener la intención, necesitas como esa apertura. Y también aprender a sostener la energía que implica vivir desde el corazón. Y personalmente creo que eso es como el reto más importante, porque cuando estás ahí,
al principio no quieres salir de ahí, pero después, ¿verdad? Sostener esa energía puede ser un reto importante en la vida. Entonces, les dejo un poquito ahí con Silvia y cualquier pregunta sobre esto nos van diciendo. Muy bien, entonces de alguna forma Juan Carlos inició con toda la parte mística y espiritual, ¿verdad? Del corazón. Y voy a retomar yo un poquito la parte de la ciencia. Como decíamos, pues para los que fueron llegando, iniciamos hablando de que aprendimos de que el corazón es un músculo, que es una bomba realmente que está en constante actividad y que hay que cuidarla, que hay que mantenernos en equilibrio, nuestra alimentación, nuestro descanso, etcétera. Y hasta ahí, pues, la mayoría nos quedamos cuando estudiamos ciencias naturales o biología. Pero luego, hace unos 30 años ya, surge el Instituto de las Matemáticas del Corazón. Es un instituto que está en Estados Unidos. Hoy es un instituto independiente, pero inició asociado a una universidad. Y de alguna forma era, imagínense, hace 30 años hablar de estos temas místicos, pero hablados por científicos, les ha de haber costado el inicio. Sin embargo, han habido tantos descubrimientos que el instituto ahí está, sigue haciendo muchísima investigación y dando aportes a la humanidad. Y entre eso, uno de los primeros aspectos raros, por decirlo así, o novedosos fue cuando descubrieron que en el corazón habían neuronas. La mayoría pues aprendimos que las neuronas eran del cerebro, ¿verdad? Del sistema nervioso. Y resulta que no, habían neuronas en el corazón. Y entonces lo primero fue pensar qué están haciendo ahí. Seguro hay algo que no está bien. Y luego se dieron cuenta pues que realmente hay neuronas en nuestro organismo y esas neuronas del corazón tienen una razón de ser, tienen su función propia. Y entonces aquella frase de que hay que pensar con la cabeza y no con el corazón empieza a perder sentido porque obviamente no pensamos con el corazón, sentimos con el corazón, pero el corazón sí tiene mucha carga de información que le envía al cerebro. Es decir, no es solo que pensamos y luego sentimos, sino que hay información que se mueve acá y de alguna forma llega a nuestra cabeza. Entonces, corazón y cerebro trabajan de la mano. Hay muchos memes en internet y ustedes pueden ver, ¿verdad? Que va de la mano el corazón y el cerebro, pero el cerebro va así como enojado porque el corazón anda haciendo locuras. Y realmente no es así. Ambos están para trabajar juntos y de hecho mucho de lo que pasa con nuestra vida está regido por el corazón. Pero en la mente, como es la parte lógica, muchas veces decimos, no, eso que estoy sintiendo, no tiene sentido, mejor no me hago caso. Y descubrimos después que, pues sí, tenía razón el corazón. Entonces vemos que tiene neuronas, que fue el primer descubrimiento, como decíamos, hace ya unos 30 años. Y luego empezaron también a hacer experimentos, un estímulo, imágenes de la naturaleza, un conejito tierno, el mar, un volcán en erupción, una guerra, un accidente de tránsito, una imagen sexual, etcétera, imágenes violentas, agradables de todo tipo, para ver las reacciones del cerebro ante los estímulos. Y lo que empiezan a descubrir es que también había algo extraño, ¿verdad? Porque no coincidían los registros de las áreas que se activaban en el cerebro y demás con las imágenes que las personas estaban viendo. Hasta que al hacer más detenido el estudio se dan cuenta que lo que sucede es que la persona está reaccionando a la imagen que vendrá después. Es decir, había una especie de desfase entre lo que la persona estaba percibiendo y la imagen que estaba viendo. Y se dan cuenta que eso viene del corazón. Entonces, ahí es donde descubren o verifican que el corazón tiene la capacidad de presentir, siente antes de. Y entonces ahí también todas las frases que hemos escuchado de sentir con el corazón, de tengo una corazonada o tengo un pálpito, ¿verdad? Y qué sé yo, tengo la sensación de que es, pero como no es lógico, entonces no le hago caso porque mi cabeza dice no, pero realmente viene del corazón y es un presentimiento. Entonces descubrieron que en el experimento era un lapso más o menos de 20 segundos que el corazón presentía. En la vida real pues no son 20, puede ser más, pueden ser horas, días. El asunto es que el corazón tiene esa capacidad de ver antes de y de sentir. Por eso muchas veces estamos sintiéndonos mal o sintiéndonos muy bien, pero no coincide con lo que estamos viviendo. Y es por eso, porque nuestro corazón está conectado a ese campo, a ese universo que somos y está realmente mandándonos señales. Por eso también cuando tenemos sensaciones de corazonadas, pues, qué sé yo, que puede ser algo de lo más sencillo como hemos hablado en algún momento, ¿verdad? De mejor cruzo por esta calle, pero me queda más largo el camino, pero si me está latiendo, es importante hacerse caso. Muy bien, y precisamente el corazón es el lugar
¿verdad? Más indicado para poder desarrollar la intuición. Obviamente, somos una combinación, un conjunto entre el cerebro y el corazón. Solo que en el cerebro, en la mente, están todos los programas y todo el miedo y todos los prejuicios y todo lo que nos enreda y nos complica la vida. Sin embargo, en el corazón no, y vamos a ir viendo una diferencia. Eh, si se dan cuenta, si trazáramos una línea imaginaria por todo nuestro cuerpo, pues tenemos dos ojos, dos orificios nasales, dos orejas, dos manos, dos piernas, dos riñones, dos pulmones y dos hemisferios cerebrales. Y eso hace que vivamos una vida dual. Cuando diseñaron el cuerpo humano, quien lo haya diseñado, eh, es parte del diseño. O sea, teníamos que vivir esta dualidad. Parte de eso también es que seamos hombre y mujer y todas las polaridades que existen, frío, caliente, bonito, feo, bueno, malo, frío, calor, todas las polaridades. Entonces, es parte de la experiencia humana vivir esa dualidad, porque, como les decía, estamos hechos en los órganos más importantes y funcionales, esta dualidad. Y por lo tanto nuestra mente, que es la que interpreta la realidad que vemos, la ve dual también. Es decir, podemos esforzarnos por un trabajo, una pareja, un proyecto, lo que sea, y entonces quisiéramos que solo tuviera el lado bueno, solo el lado positivo, el lado agradecido, el lado chilero, lo bonito, ¿no? Pero nos cuesta asumir que eso al mismo tiempo tiene un lado que no es bonito, que es pesado, que es intenso, que es agresivo, que es celoso, que es envidioso, etcétera. Y nosotros también, por lo tanto, o sea, cuánto nos cuesta descubrir y entender que somos duales también, que no todos los días son iguales, que no siempre tenemos la calidez, la claridad, la generosidad hacia nosotros mismos o hacia los demás, sino que a veces que estamos pesados, intensos, densos, bajos en nuestra energía, etc. Y eso es parte de esa dualidad. Entonces, la realidad que percibimos a nivel exterior, que la vemos a través de nuestros ojos y nuestro cerebro, es dual. No puede ser de otra manera. Ahora, la diferencia importante con el corazón es que cuando nos logramos conectar con el corazón, cuando logramos entrar al corazón y estar en la frecuencia del corazón, la realidad del corazón es unificada. Entonces, por alguna razón, solo tenemos un corazón. Por ahí alguien va a decir, hay personas que tienen dos corazones, son excepcionales, por supuesto que existen. También a nivel histórico, uno de los sacerdotes y reyes de Egipto, Akenatón, tenía dos corazones, pero se dice que era extraterrestre y venía de Sirio. Pero eso es de la charla del viernes. Es de otro tema. Es del otro tema. Entonces, el corazón, la energía del corazón está unificada. Y esto quiere decir que cuando estamos en la frecuencia del corazón, no hay miedo, no hay juicio y simplemente todo tiene, o sea, un nivel de tranquilidad, de paz, pero no es la paz que se consigue en la mente. Eso es como una diferencia que nosotros hemos visto, ¿verdad? O sea, hay muchas formas de meditar. Al final yo creo que todo lleva a lo mismo. Lo que entendemos es que cuando estamos más mentales, de alguna manera, la sensación es al final de cuentas como, o tiene que ver con soltar el control, con el control, pero es como una sensación de logro, si me logro explicar bien. Es como que logré llegar a ese nivel. Piensa, dice la mente. Cuando estás en el corazón, de verdad no necesitas nada. De verdad es la sensación de que estás tan unificado que nada más es importante. No porque no te importe, sino porque estás completamente como en otro espacio donde la mente ni en sueños puede llegar ahí. Entonces, por eso es que a nivel místico, a nivel espiritual, el tema del corazón está tomando mucha fuerza, porque la energía que está entrando a partir del 22 de diciembre de 2012, es decir, después del 21 de diciembre, la marca del Bactún, es la nueva energía, está asociada con la cuarta dimensión y está asociada con niveles de ascensión que estamos experimentando los humanos.
Si se dan cuenta, alrededor del 21 de diciembre, si se dieron cuenta, hubo mucho movimiento. Se pensaba que se iba a terminar todo, habían profecías que así lo designaban, pero lo que al final los mismos mayas dijeron antes del 21 de diciembre de 2012 es que no se terminaba el mundo, se terminaba una era de muchos miles de años. Ya saben, en otros programas hemos dicho que se terminaron alrededor de 5 o 6 ciclos a nivel de la geofísica del sistema planetario, del sistema solar, perdón, y de la Tierra. Entonces, esta nueva energía que está entrando, que según los místicos, según los maestros, según los chismes cósmicos, es la primera vez que el planeta está entrando a estas frecuencias, es la frecuencia precisamente del corazón. Porque estamos entrando a un mundo donde de aquí a algunos años, no sabemos cuántas generaciones nos va a llevar, vamos a vivir desde el corazón y vamos a vivir en esta frecuencia unificada donde ya no habrá todas estas situaciones con las que lidiamos todos los días. Se dice que antes de nuestra civilización, en la Atlántida, en Lemuria, logramos llegar a esos niveles. Pero como todo tiene un ciclo, ¿verdad? Esos ciclos terminaron, pero ni ellos lograron estar o entrar al lugar energético que nosotros estamos entrando. Por eso, también somos privilegiados por estar en esta época. Y el corazón es la clave para poder entrar y permanecer en esta frecuencia. Muy bien, por ahí algunos fueron respondiendo la pregunta inicial, ¿verdad? De qué pasa, cómo sé si lo que estoy sintiendo, mis emociones vienen del corazón o vienen de la cabeza. Y alguien ponía por ahí, ¿verdad? Que sienten como una especie de apretón en el área del corazón o sienten un vuelco en el corazón. Alguien mencionaba también que si tenía que ver con el chakra corazón, etcétera. Entonces, obviamente vamos a ver que hay una distinción. Como dijimos, está la parte mística y la parte científica del corazón. Y lo que vamos a hacer es esa mezcla, ¿verdad? Ya les habló Juan Carlos, todo este proceso, para los que fueron llegando, todo el proceso místico que fue llegando a través de lo que nosotros conocemos, a través de Drúmbalo Melquisedec, y que a él se lo dieron, pues, parte de los mayas de toda la región de Guatemala y Yucatán, los Kogi de Colombia, los Cajuna, en fin, estas tribus ancestrales que manejaban esta información. Y por el otro lado, hemos estado hablando del Instituto de las Matemáticas del Corazón, con este experimento que les digo que hicieron, donde se dan cuenta que el corazón tiene la capacidad de presentir, que hay neuronas en el corazón, y empezaron a ver entonces qué hacer con esta información. Porque si nos ponen a todo, es un laboratorio científico, pues es un instituto, tiene que ver de qué manera puede llevar la información a la gente. Y lo que se dieron cuenta es que también el corazón, obviamente si vivimos altos niveles de estrés, tenemos las pulsaciones aceleradas, la mayoría de gente vive en un mundo de estrés, ansiedad. Entonces ha habido muchos índices altos de presión arterial elevada, de azúcar en sangre elevada, de capacidad de falta de concentración, no puedo tomar decisiones. Entonces, lo que hizo el instituto fue descubrir una técnica muy sencilla, que es la que les vamos a compartir hoy. Solo es una técnica pequeñita, ¿verdad? No, con eso no esperamos que logren entrar al espacio sagrado del corazón. Si lo practican, pues puede suceder, pero hoy va a ser muy cortito. Y entonces estas personas se dieron cuenta que al empezar a llevar a las personas a un estado de relajación, a un estado de calma en el que realmente puedan meditar o respirar, porque realmente no se trata de decirle a todo el mundo que se ponga a meditar, sino que respirar desde el corazón, empiezan a nivelarse los niveles del organismo, de todo, la bioquímica, todo lo que sucede en nuestro organismo, y se empieza a dar un estado de salud óptimo. Entonces, se empiezan a mejorar las funciones cardíacas, la circulación, la presión arterial, la capacidad de concentración, la memoria, la atención, procesos para los niños, para los adolescentes que están en época de estudios, para todas las edades. Entonces, desde ahí el instituto lanza este conocimiento al mundo. Si quiere usted estar mejor, si quiere tener una vida más plena, más sano, pues las técnicas que tiene el instituto. Y ellos generan un concepto que es el concepto de la coherencia cardíaca. Y la coherencia cardíaca hace referencia a un estado, pues, a un estado cardíaco, ¿verdad? Que va en sintonía, va en armonía. Podemos imaginar, si vemos un aparato de aquellos que tienen las personas en el hospital, ¿verdad? Que cuando hay cambios abruptos en sus signos vitales, cambia el ritmo cardíaco y demás. Entonces, esa coherencia cardíaca, como les va a poner por ahí Juan Carlos una foto, es ese estado armónico en el que el corazón funciona, pero que va de la mano realmente de un estado de
de coherencia, es decir, coherencia entre lo que pienso, siento, digo, hago, que ese es el estado de coherencia en el ser humano, pero ese estado de coherencia empieza a llevar mi corazón y todos mis órganos a ese equilibrio y a ese bienestar. Entonces es fácil pensar, ¿será que yo vivo en coherencia? ¿Realmente yo pienso, siento, digo y hago en la misma línea? ¿O con qué facilidad yo pienso una cosa pero digo otra y aparento otra? En fin, no estamos siempre en nuestro centro alineados en un estado de coherencia. Entonces, con cosas tan sencillas, ¿verdad? ¿Cuántas veces realmente estamos molestos y nos preguntan, ¿estás enojada? No, pero realmente sí. Entonces, esa es una forma muy sencilla de salirnos del estado de coherencia. Entonces, el instituto invita a la gente a hacer este ejercicio que vamos a hacer en los minutos que nos quedan despuesito, para que empecemos a llevar todo nuestro ser a ese estado de calma, a ese estado de armonía, a ese estado de bienestar. Y obviamente no se trata, ¿verdad?, de que lo hagamos hoy 5 minutos y ya entramos a la coherencia cardíaca, sino que lo que el instituto sugiere es que la persona haga el ejercicio de respiración 15 minutos al día durante 6 semanas, como mínimo. Nosotros sabemos que a veces eso suena casi igual a quedarse 9 días de pie, como le dijeron a Drúmbalo o Muskogee, ¿verdad? Entonces, no es necesario empezar por los 15 minutos 6 semanas, pero con que yo diga, bueno, empiezo 5 minutos hoy y mañana me voy otra vez como los 12 pasos, ¿verdad? Solo por hoy y otros 5 minutos. Cuando empiece a ver yo las diferencias en mi ser, en cómo me relaciono con mis hijos, les tengo más paciencia cuando están haciendo berrinche, le tengo respuestas más claras cuando el jefe me hace una pregunta, se me atraviesan en el tránsito los otros conductores y yo no le menciono a todo su árbol genealógico y demás. Cuando yo empiezo a ver los beneficios en mí, voy a querer hacerlo más tiempo. Además que, pues si tienen alguna situación médica concreta, pueden hacer el proceso, ¿verdad? Tengo mis exámenes de la presión, del azúcar, qué sé yo. Voy a empezar a hacer el proceso y luego de las 6 semanas puedo evaluarme nuevamente a ver qué pasa. Y según el instituto, pues hay cambios drásticos. Entonces, obviamente, ese estado de coherencia cardíaca lo que hace a nivel biológico es llevarnos a un estado de plenitud y bienestar físico, mental, emocional. Pero lo que no cuentan o no abiertamente es esa parte espiritual. Mientras más en conexión estoy con el corazón, voy a emitir una vibración más armoniosa. Y entonces eso nos trae al tema de que realmente el corazón y todos nuestros órganos emiten un campo electromagnético y emitimos una frecuencia vibratoria. Se hicieron estudios, se midió el campo electromagnético del corazón, el campo electromagnético del cerebro, de todo nuestro ser, se ha medido el campo electromagnético de plantas, de animales, etcétera. Y obviamente el que ganó es el corazón. A pesar de que creemos que el cerebro es el que tiene el control de muchas de nuestras funciones, se descubrió que el corazón tiene el campo electromagnético, ¿cuántas veces? A nivel eléctrico 100 veces y a nivel magnético 5000 veces. Es decir, más grande que el cerebro, es decir, su potencia es muchísimo más grande. Y entonces, como pueden ver, supongo que están viendo la imagen. Solo si nos confirman, porfa, que están viendo la imagen. Que están viendo una imagen donde sale una emanación vibratoria del corazón de una persona hacia la otra. Si alguien nos dice. Ponen, sí, okay. Gracias. Entonces, desde esa imagen podemos ver cómo realmente emitimos una frecuencia vibratoria. Si estamos en coherencia cardíaca, será así de armoniosa y linda y vamos a afectar positivamente al otro. Pero si no estoy en un estado de coherencia cardíaca, lo que emito, pues obviamente no es tan bonito tampoco y va a crear o va a repercutir en el entorno. Es decir, es algo tan sencillo como cuando entramos a un lugar y se siente bonito, se siente rico estar ahí. De alguna manera, aunque yo iba tenso o cansado, pues como que me acomodo a esa frecuencia y estoy bien. Pero también, si yo entro a un lugar donde se ve que todos están discutiendo, están tensos, estresados, imagínense, qué sé yo, subirse a una camioneta a las 8 de la noche, ya voy todos con prisa, qué sé yo, y se siente el estado de tensión, la emanación vibratoria no es igual. Entonces, el instituto descubre que ese estado de coherencia cardíaca afecta a mi entorno, afecta a las personas que están a mi alrededor, a las personas y realmente a todo ser vivo, plantas, animales, y nosotros casi que diríamos desde la física cuántica, afecta también a lo que supuestamente es inanimado, ¿verdad? Como mi computadora, el carro, la lavadora, el celular, todo, porque lo que yo estoy emitiendo va a hacer que eso vibre de alguna forma igual a como lo estoy sintiendo. Entonces, esa imagen es de un video que después, si nos dejan su correo en el chat,
les enviamos el video, que es del Instituto de las Matemáticas del Corazón, donde hacen ver que realmente podemos afectar a los demás positivamente. Y eso ellos lo terminaron de comprobar, ya iban haciendo sus estudios, pero lo terminaron de comprobar para el 11 de septiembre del 2001. El Instituto de las Matemáticas del Corazón tiene ciertos sensores en determinados puntos del planeta midiendo las emanaciones del campo electromagnético de la Tierra, y descubrieron también que, por ejemplo, y eso es sabido, ¿verdad? Si hay luna llena, se afectan las mareas, hay más emergencias en los hospitales, aumenta el nivel de violencia en los barrios, en las zonas rojas, etcétera. Pero se dieron cuenta para el 11 de septiembre algo pasaba. No había sido, aún no, era un día normal, ¿verdad? Eran minutos, horas antes, y los niveles que miden estos sensores estaban altísimos, fuera de lo común. Y entonces estaban alarmados los investigadores hasta que pues sucede el primer atentado con el avión y luego los siguientes, y todo el planeta, todos los seres humanos que estábamos al alcance de un medio de comunicación, estábamos casi que conectados en el miedo, en la incertidumbre, en lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, y generamos obviamente un campo electromagnético alterado. Y de alguna forma, aunque no había pasado, ya nuestros corazones de alguna forma lo sentían, lo presentían, y por eso alteramos el campo electromagnético de la Tierra. Entonces los científicos se dan cuenta que tanto el planeta o el universo, el cosmos, afecta nuestro campo electromagnético, como nosotros de manera colectiva podemos afectar el del planeta. Por eso ahora se habla tanto de meditar en grupo, de hacer qué sé yo, cadena de oración a determinadas horas para unirnos todos en un mismo sentir y poder elevar la frecuencia vibratoria y cambiar o sea, afectar positivamente el campo vibratorio del planeta y de nuestro entorno. Nos van contando si tienen algún comentario, pregunta, además, para no dejarnos solitos hablando. Mientras tanto, precisamente el Instituto de las Matemáticas del Corazón es una institución de avanzada, ¿no? Son pioneros en todo esto. Al inicio estaban asociados con la Universidad de Stanford y luego pues ya se independizaron y siguen haciendo muchísima investigación. Y todo esto que les está mencionando Silvia, pues está comprobado, ¿verdad? No es algo que, digamos, no es tanto la parte tan mística o como una experiencia que alguien puede tener, sino está totalmente certificado, corroborado, han hecho muchísima investigación. Y parte de esta investigación es que ellos descubrieron que el corazón emite más información al cerebro que al revés. Entonces, pero a mí me costó a veces, un tiempo me costó entender esto, porque solo empecé a volcarme, entonces solo el corazón es importante. Y ya el cerebro no, obviamente no, ¿verdad? Es decir, en la medida que los pensamientos estén alineados en una forma más positiva y por lo tanto las emociones, entonces eso ayuda para que el corazón pueda tener como esa frecuencia, esa coherencia cardíaca y ambos puedan estar en sintonía. Ahora, si a nivel de creencias alguien no se permite ir más allá y explorar, entonces ahí el corazón, es decir, puede estar totalmente conectado, pero podemos estar limitando las experiencias que podríamos llegar a estar teniendo porque no creemos en ellas. Entonces, eso es lo que pasa cuando nuestra mente está muy rígida y tiene demasiados condicionamientos. Entonces, mucho de lo que está fluyendo y sucediendo en la vida, como dicen muchos autores, o Paulo Coelho, por ejemplo, ¿verdad? Las señales del universo están ahí. Yo pienso eso también, todas las señales están siempre, todo el tiempo frente a nosotros, pero no tenemos la apertura, la capacidad, la flexibilidad de verlas. Por eso todo lo que nos ayude a ser más flexibles, más abiertos y darnos el permiso de experimentar, nos va a permitir conectar con el corazón para que el corazón nos muestre situaciones que jamás hubiésemos imaginado. Si la mente, para crear o co-crear algo a nivel de la ley de la atracción, por ejemplo, que ha estado tan en boga y que funciona muy bien y que es súper buena toda esa información, a nivel de la ley de atracción necesitas ciertos pasos y condicionamientos. Necesitas creer en cierto tipo de situaciones y pasos, etc. El corazón no necesita absolutamente nada. Cuando estás conectado al corazón pasan cosas que jamás en tu vida jamás podrías como asociar
porque la mente es lineal, necesita saber que hay un pasado, un presente y un futuro, y para llegar del punto A al punto B tienes que atravesar toda la línea, etc. El corazón puede asociar eventos para que tengas como una experiencia en la vida o para que tengas un resultado de algo que has estado buscando, que nunca podrías haber unido esos puntos. Uh-huh. Y eso es característico del corazón. No sucede todos los días, ¿verdad? Porque no logramos sostener esa frecuencia, pero sí sucede. Nosotros hemos tenido algunas experiencias de esto muy concretas y al mismo tiempo, es decir, personalmente lo digo, no es tan fácil sostener esa frecuencia, al menos para mí. O sea, porque implica de alguna manera como saber que si ya estás en la frecuencia del corazón, es como que estás viviendo en otro mundo. Estás viviendo en la otra tierra, como dicen muchos místicos. Estás viviendo en otro lugar. Y todavía muchos estamos muy arraigados a esta tercera dimensión. Entonces estamos como en esa transición entre lo de siempre y lo nuevo. Y ustedes me podrán decir, ¿y por qué no estar ya solo en lo nuevo? Bueno, los invito a que lo experimenten y me cuentan. Y de repente, ¿verdad? Lo van a poder vivir así. Porque estar en el corazón es una experiencia, o sea, indescriptible. Ahora, sostener esa energía, pienso que por estar en esa transición de miles de años o de millones de años, todavía estamos empezando a adecuarnos a esa frecuencia y puede ser parte de la explicación. Ok, por ahí Tania nos cuenta una experiencia y sí, ¿verdad? Obviamente muchas personas hemos sabido después con el tiempo que tuvieron imágenes, sueños, percepciones, sensaciones raras que no sabían qué era hasta que se dio el acontecimiento. Yo recuerdo que en ese entonces dábamos clases en la universidad y una alumna me contó que tenía un sobrinito pequeñito para ese entonces, unos 4 años, que empezó a hacer un dibujo de un avión que se estrellaba en una torre, ¿verdad? Entonces se lo dio a su mamá y le decía, es que el avión se va a estrellar en la torre. Pero pues la mamá en primer lugar así como, pues sí, mijo, pero ¿qué avión? ¿Qué torre? O sea, nunca pensaron que era una percepción de algo que el niño estaba teniendo. Entonces, obviamente esas cosas nos pasan. Lo importante es, pues si aquí en el caso, como dice Tania, ¿verdad? Habría sido algo extraño, ¿verdad? Llegar a decirle a las autoridades, miren, yo soñé que iba a haber un atentado y pues sí, ¿verdad? En fin, entonces, obviamente... Se hasta Arjona lo investigaron. Sí, hombre. Entonces, es importante ver que en nuestro día a día muchas veces tenemos esas sensaciones raras, porque tal vez no podemos ponerles otro nombre, y se sienten pues aquí en el pecho, decimos, ¿verdad? Ahora, hay que tener claro que, como decíamos, cuando algo viene del corazón, cuando una emoción viene del corazón, en primer lugar, aparte de lo que podemos presentir del entorno externo a mí, normalmente las imágenes o los mensajes que el corazón nos va a dar son armoniosos, son positivos, es decir, a mí no me dan miedo, no me tienen que dar miedo. Si estoy teniendo, por ejemplo, entro en el ejercicio que vamos a hacer pronto y tengo miedo y veo cosas raras, ese no es el corazón, esa es la cabeza. Y entonces ahí es donde se hace la distinción con lo que Carmen y alguien más hablaba. El chakra del corazón, pues si tienen conocimiento de los chakras, son esos centros de energía que están a lo largo de nuestra línea media. Y se habla del chakra corazón en el pecho, pero realmente hay 2 chakras en esta zona del pecho y pues uno de esos está ligado al hemisferio izquierdo. Derecho y tiene que ver con pensamientos, es decir, todas las emociones que yo puedo sentir, aunque yo diga que las siento en el pecho, pero lo que estoy sintiendo es celos, envidia porque el desgraciado y siento rabia por la injusticia, eso no es el corazón. Esas emociones no vienen del corazón, son de la cabeza. Entonces, ya con eso les digo, pueden hacer la evaluación de cuando sienten algo, ¿de dónde viene? ¿Viene de la cabeza o viene del corazón? Si a mí me hicieron algo y yo quiero matar al desgraciado, esa es la cabeza, ese no es el corazón. Si yo me pasó algo y yo tengo un resentimiento con esa persona y yo perdono pero no olvido y todo eso, esa es la cabeza, no el corazón. Entonces, podemos empezar a ver que mucho de nuestras marañas emocionales son porque son generadas por nuestros pensamientos. El corazón entra en un estado de paz, entra en un estado de aceptación profunda desde el amor, no desde que ya yo me sometí al sufrimiento y soy la víctima, sino desde un estado de paz, donde de alguna forma eso que pasó, yo saco la lección, yo aprendo y dejo
que el otro o los otros sigan su camino. Es muy complejo ese tipo de emociones en unas sociedades como las nuestras, donde hemos vivido entre victimarios y víctimas, y cuando ya finalmente no soy víctima, yo quiero que se haga justicia y que la ley no está a favor mío, y, en fin, todas esas cosas realmente son de la cabeza. Aún vivimos en una sociedad desde la cabeza. Vean en otras culturas ancestrales, que de alguna forma pareciera que son primitivas, pero realmente van mucho más avanzados a nivel de sus emociones. Por ejemplo, en la cultura de los zulúes, cuando alguien mata a alguien, en vez de meterlo preso y hacerle la guerra y todo lo demás, lo que hacen es que, por consenso, por ley, esa persona que mató se hace cargo económicamente de la familia del difunto, y de esa manera repara su daño. Es decir, no se queda preso en un lugar donde nunca más va a saber de la vida ni nada, sino que de alguna forma la sociedad lo deja dentro, pero haciéndose cargo. Y obviamente no es que los demás estén toda la vida culpándolo y con el remordimiento, sino que es una forma de entender que en esas coincidencias de la vida, de esos acontecimientos, pues nuestras almas están unidas y seguimos adelante, pero para llegar a eso se requiere esa conciencia desde el corazón que ve más allá de la vida que como lo podemos ver a nivel de la mente. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten para que vayamos sabiendo dónde andan y hagamos el ejercicio pronto? ¿Algún comentario? Si no, nosotros seguimos hablando. Seguimos, sí. No sabemos si ya los dormimos o qué pasó si no dicen nada. Sí, digamos al principio puede ser un poco abstracto este tema del corazón, ¿verdad? Como decía Silvia al principio, todos fuimos educados para entender que el corazón solo es ese órgano, esa bomba que está pulsando y latiendo y enviando sangre, ¿verdad? Y como que nada más. Pero toda esta información que estamos transmitiendo en realidad a nivel de ciencia es bastante nueva, alrededor de unos 20 años más o menos, 20, 30 años lo más. Y a nivel místico pues estaba muy guardada precisamente porque ya sabemos en toda la vieja energía, ¿verdad? En todo este tiempo antes del 21 de diciembre eh, y décadas atrás, simplemente esto que estamos haciendo ahorita, en primer lugar, no era posible, ¿verdad? Tecnológicamente hablando. Y además hubiéramos sido considerados como gente que está zafada de la cabeza por estar hablando y creyendo en este tipo de cosas. Entonces, toda esta información quedó muy guardada para que no se tergiversara precisamente. Solo que estamos en una época donde esos velos, esos misterios, esos secretos ya no caben más. Estamos empezando a desarrollar verdaderamente el potencial del ser quienes somos. Y como les decía, el obstáculo más importante tiene que ver con nuestras creencias. Cuando un niño o una niña pequeñitos le podemos hablar de todo esto, para ellos es natural, porque ellos creen en la magia, digamos, y todo esto parece mágico en el aspecto espiritual. Y sin embargo, es decir, ese corazón abierto, esa mente no contaminada de los niños, que es a lo cual necesitamos acceder y retomar, es creer que simplemente la vida es mucho más sencilla de lo que creemos, pero tenemos siglos y milenios de herencias de enredarnos la cabeza. Por eso es un reto. Qué bueno, ya sabemos que sí están ahí, no se han dormido. Pues por ahí nos dice Tania, ¿verdad? ¿Y cómo hacer para vivir en una sociedad cerebral desde el corazón? Pues precisamente esa es la invitación a que hagan el ejercicio de relajación, de meditación que vamos a aprender hoy y que lo practiquen. Y de alguna forma empieza a pasar que si yo emano una frecuencia vibratoria diferente a la del resto, de alguna forma afecto positivamente. Y entonces tal vez ya no es tanto lo maravilloso o grandioso que empieza a pasar en mi vida, sino lo feo, digamos, que ya no pasa. Entonces es como ir creando un escudo protector a mi alrededor. A veces también personas se empiezan a alejar de mí porque vibratoriamente ya no coincidimos. Y entonces puede decir uno, uy, se alejó mi amiga o mi amigo o la persona con la que trabajaba, pero es maravilloso porque de alguna forma yo elevé mi frecuencia vibratoria y entonces mi entorno empieza a estar en otro nivel y me empiezo a relacionar con personas que vibran en ese nivel. Y entonces obviamente es no conectarnos con las noticias, con la violencia de afuera, no conectarnos con el miedo, como dice Heidi por ahí también, ¿verdad? El miedo no es una emoción del corazón, el miedo está en la cabeza.
Y más si es un miedo generalizado y no sé ni a qué es. Obviamente puedo sentirlo aquí, mi corazón va a 1000 por hora porque yo tengo miedo, o en el estómago, pero realmente es como, si es miedo, es de la cabeza. Entonces, Heidi, la invitación es hacer mucho el ejercicio que vamos a aprender para que las respuestas lleguen del corazón, porque cuando simplemente yo siento temor, por ejemplo, y tengo miedo por mis hijos que les pase algo, pero no hay nada concreto que me indique que puede pasarles algo. Entonces, en mi cabeza rápidamente hago la película y de quedas buenas, ¿verdad? Donde hay un argumento y miles de cosas suceden y siempre es lo peor porque nuestra mente tiende a ser así. Y entonces simplemente alimento más el miedo. Y recuerden que por ley de atracción también lo que pienso lo atraigo. Entonces, la invitación va a ser, Heidi, a meditar y respirar desde el corazón. Y por ahí dice Lisa también, ¿verdad? Que ya lo ha vivenciado, lo ha constatado, cómo realmente al entrar en coherencia cardíaca todo nuestro sistema cambia y mejora. No sé si había algún otro Sí, también comentario. Rosario es parecido el comentario de cómo diferenciar entre un pensamiento y cuando es una intuición, un presentimiento del corazón. Voy a complementar lo que dijiste. Digamos, en primer lugar, una de las formas que nosotros hemos visto es que es por ensayo y error. Cuando cada uno de nosotros tiene una intuición, tiene como eso, un presentimiento, eh, uno puede hacerse caso o no, pero lo que hay que reconocer es cómo se da en mí, cómo surge, cómo se siente cuando yo presiento algo y luego puedo decir, hago esto o no lo hago, giro para allá o no giro. Y en la medida que hago o no hago lo que estaba presintiendo, pueda darme cuenta para hacerme caso la próxima vez. Entonces, es muy delgada la línea entre una intuición y un miedo, porque como les decíamos, la mente está contaminada por muchos prejuicios, miedos, creencias que nos limitan. Y la función de la mente obviamente no es negativa, es solamente protegernos. El miedo nos protege de cualquier cosa que creyamos que nos va a hacer daño. Creamos que nos va a hacer daño. Ahora, es diferente, por ejemplo, cuando nuestra vida real está en peligro. Allí yo poder tener miedo o no, poder enterarme o no, pero lo que hace el cerebro es tomar las decisiones que me van a llevar a un segundo más de vida. Por eso precisamente en el tema de las Torres Gemelas, se recuerdan cuando la gente saltaba, eso no es un suicidio. A nivel de cerebro es sobrevivencia. El cerebro analiza entre las millones de posibilidades que tiene a su alcance eh, en cuestión de menos de segundos, ¿no? Entonces, de pasado, presente y futuro analiza todas las posibilidades y entonces vio que estaba a tanto de altura, tanto de calor, etcétera. Entonces dice, la única solución para vivir 1 o 2 segundos más es lanzándose. Y entonces, luego de eso se desconecta, es decir, hasta aquí, no hay más que hacer. Entonces, eso no se trata tanto de intuición, sino sobrevivencia. Pero cuando no estamos en esas situaciones de vida o muerte, sino que es la vida cotidiana, aquí es como de ir reconociendo, como decía Silvia, normalmente la sensación de paz, de tranquilidad, de algo, es como una certeza de algo que no tiene los argumentos para esa certeza. No Solo puede no ser sabes, lógico. exactamente, solo sabes que así es. Greg Braden, que es otro de los maestros que seguimos también en sus libros, y él dice que en un momento él tenía que tomar una decisión. Tenía que llevar un grupo, o sea, hace viajes espirituales a Egipto y acababan de matar como, no sé, 40 o 20 personas, 20 turistas, una semana antes de la fecha de que ellos partieran para allá. Entonces la gente empezó a llamarlo, va a haber curso, no va a haber viaje. Algunos decían sí, seguí con el viaje, otros decían no. Y cada vez que alguien lo llamaba y le decía algo, entonces él se convencía de que esa era la respuesta, lo llamaba a alguien y lo convencía de lo contrario. Y hasta que entró a su corazón precisamente, parte del ejercicio que les vamos a mostrar tiene que ver con esto, ¿verdad? O sea, poner una mano en el corazón y escuchar tu corazón y hacerle la pregunta a tu corazón. Y él escuchó la respuesta y escuchó que su corazón le dijo, sí, hagan el viaje, ¿verdad? Todo va a estar bien. Y le creyó a su corazón. De hecho, el grupo se fue y había alguien, entiendo yo, de las personas, de los guías, que era familiar del presidente de entonces de Egipto. Y por haber como confiado, ¿verdad? A pesar de lo que había recién pasado,
les abrieron ciertos lugares que normalmente no abren a todos los turistas. Entonces, es un tema fuerte, ¿verdad? Es un tema delicado y yo diría, es por práctica, por ensayo y error. Cada uno de nosotros puede ir descubriendo cuándo es su intuición y cuándo son sus miedos. Y ya sea, como les decía, que nos hagamos caso o no ante esas intuiciones, vayamos descubriendo cómo sentimos cada uno de nosotros. Y si no estamos seguros, pues nos lanzaremos a hacer algo o no, pero descubriremos luego de cómo fue la situación, cuál fue el camino que recorrimos para hacerlo. También cuenta otra historia, solo para ejemplificar. Él cuenta que en un momento estaba en Londres también y tenía que atravesar una calle que estaba oscuro, ya era de noche, entiendo que iba solo. Y él dijo, yo sé que mi lógica me dice que aquí es peligroso pasar, ¿sí? Porque está oscuro, voy solo, es de noche, etcétera. Pero en mi corazón siento que todo va a estar bien. Y entonces esa puede ser otra forma, ¿verdad? Mi lógica, mis creencias, mi prejuicio, escucho la voz de mis familiares que me dicen tal cosa, los amigos, pero de repente yo siento que todo va a estar bien y me hago caso y todo estuvo bien, entonces ya sé cómo reconocer cómo es que estaba bien. Y de repente puede ser que solo sean mis miedos y dije, no, me pierdo, o sea, renuncio a esta actividad, no hago esto y de repente igual no pasó nada, ¿verdad? Eh, entonces digo, ok, bueno, tengo que aprender a asumir que estoy aprendiendo cuándo es mi intuición y cuándo son mis miedos. Muy bien, ya casi estamos sobre la hora, solo vamos a completar y hacer el ejercicio. El corazón tiene realmente muchísimo para seguir hablando, profundizando, o si les dejamos con la inquietud, pues que puedan buscar. Si nos dejan su correo, como les dijimos, les podemos enviar el video del Instituto de las Matemáticas del Corazón y bibliografía para que puedan ahondar en el tema. Lo importante con esto es realmente empezar a conectarnos con el corazón desde esa parte intuitiva, de esa parte sabia en nosotros, y empezar a escucharlo. Obviamente puede sonar nuevamente romántico o fantasioso, ¿verdad? Como que voy a escuchar el corazón. Puede ser, como decía Juan Carlos, que escuche yo directamente una voz y de escuche lo que me está diciendo, o puede ser que es lo que suele pasar, que vea imágenes, que vea cosas que al principio me pueden parecer desubicadas o que no tienen relación unas con otras, pero lo importante es seguir yendo al espacio del corazón para entender lo que me quiere transmitir. Obviamente no es, como dijimos, de la noche a la mañana, y para desarrollar esa capacidad intuitiva o a entender cuándo hacerme caso, es importante hacer ese viaje. Es como ir al gimnasio, ¿verdad? Al primer día no voy a ejercitar todo mi cuerpo y ya voy a estar en forma. Es un proceso constante. Y un ejercicio, tal vez para Rosario, que preguntaba, algo importante que puede ser útil para hacer cada quien, es hacer el ejercicio de, no, ahorita lo voy a decir hablado, pero luego lo puede hacer cada quien, hacer el ejercicio de cerrar los ojos en silencio hasta que yo logre escuchar los latidos del corazón. Y según los investigadores, esto es una capacidad que todos tenemos, pero que no todos la tenemos desarrollada. Y se conoce como interocepción, la capacidad de poder percibir, escuchar, sentir lo que está pasando dentro de mi cuerpo. Puede ser que alguien quiera escuchar los latidos de su corazón, pero lo que está oyendo son las tripas, ¿no? Porque tiene hambre, pero es decir, ya escuchó algo interno. O lo que escucha es y siente es el correr de la sangre por alguna parte del cuerpo. Esa es la interocepción. Y los investigadores se dieron cuenta que hicieron un experimento con los que sí tienen buena interocepción y los que no. Y se dieron cuenta que las personas que tienen buena interocepción son las que en general en su vida van a tomar mejores decisiones. Es decir, saben escucharse. Entonces puede ser una forma de empezar a probar. Si no, si les parece muy, muy grande, uy, ¿qué tengo? Voy a meditar y voy a escuchar la respuesta de mi corazón. Mínimo, ponerse en silencio, respirar y ver si escucho el latido de mi corazón o el sonido, qué sé yo, de verdad, de mi estómago, o por dónde va la sangre fluyendo, algo que me indique que estoy entrando en contacto con mi ser interno. Y bueno, hay muchas otras cosas, pero queremos que se lleven el ejercicio. Así que vamos a hacer el ejercicio y cualquier cosa, pues nos cuentan luego ahí en el chat. ¿Listos? Muy bien, vamos a hacer el ejercicio entonces. Si pueden cerrar sus ojos sin cruzar ni manos ni piernas. Y empiecen a respirar un poco más lento que lo normal, hasta que encuentren un ritmo que les sea agradable, una cadencia de respiración
un poco más lento que lo normal. Ahora, presten atención al área de su pecho, al área de su tórax, y centren su atención en ese espacio en este momento. Ahora, por favor, lleven su mano física a su corazón. Lleven físicamente su mano a su corazón. Y empiecen a respirar debajo de su mano. Toda tu atención está en tu corazón, respirando desde tu corazón, inhalando y exhalando desde tu corazón. Tu atención en tu respiración desde el corazón. Puedes bajar tu mano. Respira normalmente y puedes abrir tus ojos. Les comento que hace un par de años tuve la oportunidad de estar en un taller del Instituto de las Matemáticas del Corazón en Estados Unidos, y el facilitador nos contaba precisamente que él había estado como muy enfermo en cuestiones de intestino, estómago y eso, y que tenía que tomar no sé cuántas pastillas al día. Y se encontró precisamente con esta información. Entonces, cuando encontró esta información del Instituto Corazón,
empezó a mejorar su salud, porque lo que el instituto dice es que cuando haces este ejercicio, como dijo Silvia, durante 15 minutos al día por 6 semanas, ese es el tiempo que ellos midieron, el 90% de todas tus funciones automáticas involuntarias que tienen que ver con el sistema parasimpático, el sistema nervioso parasimpático, empiezan a autorregularse. Y precisamente cuando él nos dio el curso, él todavía tomaba pastillas, pero ya entiendo que solo una, es decir, había disminuido muchísimo su malestar y estaba mucho mejor. Entonces él decía, yo espero que pronto ya no tengan que tomar ni siquiera esta pastilla. Entonces, de verdad es un ejercicio muy simple, muy poderoso, y precisamente esa conexión con el corazón, la mano con el corazón, la respiración, la tensión ahí, eh, pueden ser de verdad de mucho beneficio. Como decía Silvia también, es casi titánico tomarse 15 minutos al día, ¿verdad? Pero pueden hacerlo 5, 2 minutos antes de acostarse, como para tener la experiencia. Y si quieren hacerlo por temas de salud, pues ahí sí lo ideal sería estos 15 minutos durante 6 semanas y seguir con esto, ¿verdad? Porque se van a ver la diferencia. Luego se hace un anclaje. Si vas manejando, estás trabajando, una cola, un banco, lo que sea, es decir, ya no tienes que poner la mano, sino que solo con conectarte con tu intención vas a tener el mismo efecto. Es uno de los efectos poderosos de esto también. Exacto. Pero también esa parte mística está y es muy sanadora. Otro día platicaremos también, ¿verdad? ¿Qué pasa o qué ha pasado con las personas que han recibido trasplante de corazón? Y qué pasa con sus vidas a nivel espiritual y a nivel de relaciones y todo lo que cambia. Así que pues será para otro día. Pero lo importante hoy es que se puedan llevar la técnica y la necesidad de entrar en contacto con su ser, hablarse, si quieren decirlo así, aunque es con su corazón, y entender que de verdad para nuestro contexto cultural, el corazón ha estado presente en nuestra civilización maya en todas sus ceremonias, pues iniciamos siempre saludando al corazón del cielo, al corazón de la tierra. Muchas personas también a nivel cultural, cuando lo saludan a uno, le dicen, ¿y cómo está hoy tu corazón? Es decir, es como regresar de alguna manera a esa parte ancestral y bueno, saber que muchas de las respuestas están ahí, pero hemos sido educados desde la lógica, desde la mente, y es importante entonces bajar el ritmo, buscar esa coherencia cardíaca. Hay videos en YouTube, pueden ustedes ver cómo es la técnica, pueden ver, hay un aparato, si alguien lo quiere comprar, ¿verdad? Que mide si ya me salí de coherencia cardíaca o no. Y si no, pues simplemente el estar haciendo el ejercicio me puede ayudar a estar en paz y no gasto en el aparato. Pero existen ese tipo de herramientas para empresas, para personas que realmente necesitan algo concreto para estar viendo si ya me estresé más de la cuenta, vamos de regreso para abajo. Entonces, hay hoy muchas herramientas y como decía Tania y los demás, ¿verdad? La idea es lograr que mi estado de coherencia cardíaca afecte a mi entorno. Y entonces tal vez no voy a cambiar el mundo, pero puedo influenciar positivamente a mi familia, a mis vecinos, a mi comunidad, mi trabajo. Voy en el bus, voy en la camioneta, voy en el tráfico, donde esté. Yo genero esa onda que puede ayudar a equilibrar y a transformar la emanación vibratoria que hay a mi alrededor. Y puedo incluso ayudar a que los niveles de los demás bajen si yo me mantengo, porque como dice Juan Carlos, la clave a veces es complicado y lo importante es empezar por mí. No es egoísmo, pero si yo lo logro, puedo empezar a dar más a los demás.